con reflexiones. Emergente o siempre presente y no recordada. Entonces, vamos a hablar, comencemos con un poco de historia. En 1899, el señor Maxwell describe el primer caso como la fiebre de Idaho. Ya en 1906, en Montana, Estados Unidos, describen la fiebre de las montañas rocosas a través del doctor Anderson. En 1909, en Ciudad de México, el doctor Cabardillo menciona y describe una enfermedad que es muy similar a la que describen en Montana. Posteriormente, en 1910, ya asocian que hay una mortalidad presente por riqueciosis. En 1916, la Rocha Lima, ¿sí?, describe la rickettsia prowazekii. En 1919, Wolbach describe el Thermacen tresulus rickettsi como un vector para la transmisión de la ricketsiosis. Y en 1922, Wolbach ya queda como en honor al doctor Ricketsi, entonces le da la enfermedad como rickettsia como una de las principales, y esa es la que vamos a ver, que la más la tenemos en nuestra población colombiana. Entonces vemos, de los rickettsiales tenemos dos familias bastante importantes, la Rickettsiaceae y la Anaplasmaceae. Dentro de eso, entonces nos vamos a enfocar a esta familia de la Rickettsiaceae. Tenemos la rickettsia y la orindia. ¿Qué es la rickettsia? La rickettsia es un cocobacilo gram negativo intracelular obligado. Tiene un diámetro que va desde 0.5 a 2 micras. La única tinción que se ve y se observa muy bien es la tinción de Jiménez o de Yencia, como lo podemos ver acá en morado, que se ve estos cocobacilos gram negativos intracelulares. Tenemos múltiples clasificaciones. Una de estas clasificaciones que voy a mencionar, entonces, tenemos los vectores, tenemos garrapatas, las pulgas, los piojos, ¿sí? Estos son los ácaros, los que me transmiten este cocobacilo gram negativo. En cuanto a la patogénesis, dentro de la patogénesis últimamente se ha empezado a descubrir, gracias a los avances de la biología molecular, diferentes mecanismos y diferentes receptores que me ayudan y me favorecen para que esa rickettsia entre al endotelio, dentro de los cuales tenemos. Entonces, tenemos un receptor que es el CAU70, ¿sí?, el cual, aquí tenemos la rickettsia, un ejemplo de la rickettsia cronori. Tenemos esto que está en la membrana, este cocobacilo gram negativo, que es el OMPB, ¿sí? Va a haber una unión entre la CAU70, eso me va a favorecer a la ubiquitin ligasa a que se me adhiera, favoreciendo la entrada al endotelio de la rickettsia. Eso me va a favorecer a que la respuesta inmune, a que haya una especie de evasión a la respuesta inmune en cuanto por este mismo mecanismo. Entonces, ¿qué tenemos de diferentes? Cuando entra la rickettsia al tejido endotelial, entonces tenemos diferentes mecanismos y se dispara toda la cascada fisiopatológica. Hay diferentes mecanismos de activación oxidativa a través de la factor de necrosis tumoral alfa y interferón gamma, ¿sí? Entonces hay diferentes vías. Por una parte va a haber una inducción de COX-2 que al final me van a llevar a que haya un daño endotelial oxidativo, va a haber activación plaquetaria, por eso una de las manifestaciones clínicas es trombocitopenia, va a haber cambios en la permeabilidad vascular y va a haber una respuesta inmunológica bastante agresiva. Precisamente en este año, en mayo, el CDC sacó un reporte, anualmente saca una actualización de lo que tiene que ver con rickettsiosis, ¿sí? En esta microfotografía observamos todo lo que está punteado rojo, es rickettsia, que está en todo el tejido endotelial. ¿Cuál es una repercusión clínica que tenemos? Entonces, puede haber estas manifestaciones cutáneas, que son lesiones petequiales que no desaparecen en la digitopresión. Pueden haber manifestaciones a nivel del incremento de la presión intracraneal. Podemos también tener
hay casos descritos en Brasil de síndrome de SLA, ¿sí? Y esta también es otra de las manifestaciones. La característica es que no desaparecen a la digitopresión, son lesiones vasculíticas. En la era de la prebiología molecular solamente teníamos estos 8, se habían descrito estas ocho riquezas, pero ya con la biología molecular aplicada ya hemos visto que a lo largo del tiempo ya tenemos muchísimas más riquezas que han sido descritas, ¿listo? E incluso aquí en Colombia, en el Urabá antioqueño, se describió una de las riquezas. Entonces vamos a ver. En cuanto a la distribución mundial, en la distribución mundial vemos que la rickettsiosis se presenta a nivel global. Principalmente aquí en Colombia es la rickettsia rickettsii, que eso más adelante vamos a hablar ampliamente de la rickettsia rickettsii. Esto tiene mucha importancia como biología en la fiebre del trópico, tanto para los residentes como para los diferentes viajeros. Entonces, los viajeros, listo, vamos a estar en áreas más que todo que vemos en Sudáfrica, ¿sí? Tiene una incidencia puede llegar a los viajeros del 5.6% de poder de adquirir la infección cuando viajamos a este tipo de poblaciones. Manifestaciones clínicas más comunes en la rickettsiosis, entonces tenemos exantema, fiebre, la escara, una escara de inoculación, que eso me da una característica de cierto tipo de riquecias. No todas las riquecias tienen esta escara de inoculación, linfadenopatía, linfangitis. Dentro del síndrome, entonces recordemos un poquito qué es el síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan un estado de enfermedad con causas etiológicas. Entonces vamos a ver el síndrome que caracteriza a la rickettsiosis. Entonces las manifestaciones más comunes en la rickettsiosis puede ser por más de las 30 especies de la rickettsia que han sido reconocidas, y además de eso todas son patógenas para el hombre. Hay una clasificación sindrómica y que esto me le puede brindar al clínico una sospecha determinada de cuál especie es la que me está afectando. Hay diferentes autores. La Universidad Javeriana en Bogotá tiene un grupo bastante fuerte e importante en la investigación de la rickettsiosis. Muchos de los artículos me lo favoreció el doctor Álvaro Facini. Entonces, dentro de los síntomas clínicos tenemos rickettsiosis exantemática con baja probabilidad de escara de inoculación, rickettsiosis con probabilidad de escara de inoculación. Entonces, tenemos que pueden haber exantemas de distribución centrípeta, exantema de distribución centrífuga. Dentro de la rickettsiosis con probabilidad de escara de inoculación tenemos las que son asociadas a exantema y asociadas a linfadenopatías. Las asociadas a exantema son maculopapulares o vesiculares. También hay otras que son asociadas a linfangitis. Esos son los síntomas clínicos que cualquier de estas enfermedades, dentro de los diagnósticos diferenciales, pues tenemos la gran mayoría de las enfermedades tropicales, ¿sí? Fiebre, exantema, cefalea, eso me lo puede dar cualquier arbovirus. Centro y Sudamérica durante el siglo XX únicamente reconocidas 3 especies, actualmente tenemos más de 15 especies. Entonces ya vamos viendo que antes estaba la rickettsia rickettsii, ahorita ya vemos que tenemos también la rickettsia typhi, que fue descrita también en nuestro país. Entonces vamos a hablar acerca de la rickettsiosis por rickettsia rickettsii. Es la especie más patógena de este grupo, de este género. Es transmitida por garrapatas. Esta está descrita como la enfermedad de las montañas rocosas. Fiebre maculosa brasilera, es decir, lo describen los brasileros. Fiebre de Tobia, es decir, fue descrita acá en Colombia a mediados del siglo XX como la fiebre de Tobia. Tiene una mortalidad en la era preantibiótica que puede llegar hasta el 85%. La mortalidad disminuye al 5% siempre y cuando administremos un antibiótico adecuado y de la manera más oportuna. Es una distribución restringida a las Américas con respecto a la rickettsia rickettsii. Los diferentes vectores de la rickettsia rickettsii. Tenemos esta garrapata que es el Dermacentum variabilis, que está en los Estados Unidos, el Dermacentum andersoni. Tenemos el Rhipicephalus sanguineus, que lo tenemos en Centroamérica.
Ya más que se nos va acercando más, tenemos el amblioma cajenense sensulato. A nivel de Colombia tenemos estas garrapatas, que es el amblioma patinoide, que está muy presente en el ganado. Ya a nivel de Brasil tenemos estos dos ambliomas, que es el amblioma aurelatum y el amblioma scotum. Este es un perro infestado de garrapatas por el Rhipicephalus sanguineus, y ese Rhipicephalus sanguineus es uno de los transmisores de la Rickettsia rickettsii. El cuadro clínico de la Rickettsia rickettsii, van a ver que todos son cuadros clínicos muy similares. Entonces tenemos un periodo de incubación que puede llegar hasta 14 días con una media de 7 días. También tenemos que son síntomas totalmente inespecíficos: fiebre de inicio abrupto, malestar general, cefalea intensa, mialgias, atralgias, dolor abdominal. La triada clásica: fiebre, cefalea de exantema, eso me lo puede dar un dengue, ¿sí? El 5% se presenta en los primeros 3 días, el 60% ya se empieza a presentar del 7º al 10º día, que esas es como de pronto las características que, digamos, en el dengue ya pues el 7º al 10º día ya está en la fase de resolución según la historia natural de la enfermedad. Las características de esta Rickettsia rickettsii son exantema de distribución centrípeta, que está en palmas y plantas, macropapular y especular. Pueden haber complicaciones como meningitis, edema pulmonar, SRA, falla renal, el paciente puede entrar en choque y me genera gangrena distal. Entonces, para que vayan viendo que es bastante agresivo esta rickettsiosis. Vamos a hablar rickettsiosis por Rickettsia parkeri. Es una especie que fue descrita en 1939 en los Estados Unidos. Es una enfermedad confundida en Uruguay con la fiebre botonosa. El primer caso humano confirmado fue descrito en el 2004 en Estados Unidos, transmitida por garrapatas. Rickettsiosis asociadas, estas tienen la característica de tener una escala de inoculación, evolución benigna, tienen bajas tasas de hospitalización o complicaciones, y su distribución está totalmente ligada en las Américas. Los vectores: entonces tenemos el amblioma maculatum, que es la garrapata de la costa del Golfo. Tenemos el amblioma triste a nivel del cono de Sudamérica, el amblioma tigritum, que fue descrito pues en Argentina. Estas son las diferentes manifestaciones clínicas con respecto a la Rickettsia parkeri. Entonces vemos subrayado, entonces tenemos fiebre, ¿sí? Puede presentar múltiples escaras, puede presentar vesículas o pústulas, linfadenopatías. El paciente no es tan agresivo como la Rickettsia rickettsii porque no hace manifestaciones neurológicas, y la mortalidad es casi cero. Esta otra rickettsiosis por Rickettsia africae, la primera descripción fue en Sudáfrica, en 1911. Fue confundida con fiebre del Mediterráneo hasta 1990. Descrita como nueva especie entre 1991, aislada a partir de garrapatas del amblioma euraeum, amblioma variegatum y de pacientes que habitaban en Zimbabue. La principal rickettsiosis transmitida por garrapatas en viajeros eran procedentes del África. Esta rickettsiosis está asociada a escala de inoculación y suelen tener múltiples escalas de inoculación. Estas escalas de inoculación es donde la garrapata hace la lesión. Ingresó a las Américas a través de las islas del Caribe en el siglo XIX en barcos con ganado procedente de Senegal. Este ganado estaba totalmente infestado por parásitos del amblioma variegatum. El amblioma variegatum, que es el que estamos hablando, que es la Rickettsia de ese tipo de Rickettsia. Bueno, entonces vamos a hablar de la rickettsiosis por Rickettsia especie cepa Atlantic Rainforest. Caracterizada molecularmente en Brasil en el 2010, descrita como un genotipo estrechamente relacionado con la Rickettsia africae, Rickettsia parkeri y Rickettsia sibirica, a partir de la escala de inoculación de un paciente procedente de la costa del sur de São Paulo. Principalmente se encuentra asociada con garrapatas como es el amblioma ovale, especie recientemente aislada en el Urabá antioqueño colombiano. Entonces vamos viendo que ahí se nos van acercando y se nos va ampliando que tenemos este tipo de garrapatas en nuestro país. Tenemos el amblioma ovale en Brasil. Este perro está infestado por este tipo de amblioma ovale. Tenemos este que fue descrito en el Urabá antioqueño en esta revisión. Hay múltiples
descripciones a nivel de artículos, principalmente en los brasileros. Los brasileros, los peruanos son muy fuertes en las enfermedades tropicales. Entonces ahí vemos múltiples características, esta escala de inoculación, manifestaciones a nivel de la mucosa oral. También vemos esta escala de inoculación, pueden llegar a generar artritis séptica, este bacilo gram negativo. Tenemos ahorita la causada por la Rickettsia prowazekii. Esta pregunta me salió en uno de los exámenes para el fellow de infectología pediátrica, que cuál es el tifus exantémico, el tifus epidémico, ¿listo? Pero entonces uno piensa, no, que la fiebre tifoidea y se va metiendo, sí, porque lo asocia con el tifus epidémico, con la fiebre tifoidea, no. Entonces ya saben que es por la Rickettsia prowazekii. Esta actividad por el piojo del cuerpo, ese es el pedículos humanos, que donde pica, ahí hace sus deposiciones y ahí mismo va transmitida este bacilo gram negativo. Es causante de epidemias mortales, generó principalmente en la Segunda Guerra Mundial millones y millones de muertes por el hacinamiento que se vivía en la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad clasificada como enfermedad emergente en grupos poblacionales, entonces que están bajo la capacidad de hacinamiento, como habitantes de la calle, desplazados, refugiados, los que están privados de la libertad. Tiene un ciclo silvestre en las ardillas voladoras, que es el Glaucomaris volans en los Estados Unidos. Rickettsiosis con posibilidad de latencia, como la enfermedad de Wilson. Tenemos entonces el cuadro clínico de la Rickettsia prowazekii, tiene un periodo de incubación que va de 10 a 14 días. Los síntomas también son totalmente inespecíficos, que puede dar de fiebre inicio abrupto, malestar general, cefalea intensa, mialgia, santragia, dolor abdominal. Es un exantema maculopapular, petequial de distribución centrífuga, tiene mucho compromiso axilar y respeta palmas y plantas en un 50%, y este no me deja escara, a diferencia de las anteriores Rickettsia que hemos mencionado previamente. Este me deja manifestaciones neurológicas, es muy agresivo, porque me puede generar confusión, delirio, coma en un 80%, un 50% manifiesta síntomas respiratorios como tos no productiva. Las complicaciones son procesos isquémicos, como vemos aquí en la foto, como gangrena distal. La enfermedad de Wilson es menos severa y se presenta en brotes. La mortalidad puede llegar hasta un 60% si no le damos el tratamiento adecuado. La rickettsiosis por Rickettsia tifus o el tifus sindémico. Entonces tenemos transmisión principalmente por la pulga de la rata, la Xenophila chaeopis, o la pulga Cephalides felides, que tiene un ciclo peridoméstico, que es a través también de las heces inoculadas. Es una enfermedad predominantemente en regiones tropicales, subtropicales, y esta tiene una distribución mundial. Es una causa frecuente de viajeros, principalmente los que van hacia el Asia. El cuadro clínico de la Rickettsia tifus es un periodo de incubación que va de 6 a 14 días. La gran mayoría van hasta 14 días, con un promedio de 7 días toda la rickettsiosis. Son síntomas inespecíficos, ya lo hemos manifestado con la triada clásica: fiebre, cefalea, exantema macular o maculopapular, no genera escara, tiene un exantema de distribución centrífuga, el cual se presenta el cuarto día de la enfermedad, suele respetar palmas y plantas. Hepatomegalia hasta un 23%, esplenomegalia hasta un 22%, genera hepatitis aguda anictérica con elevación bastante incrementada de las transaminasas. Un cuarto de los pacientes puede presentar complicaciones a nivel pulmonar. En la radiografía se puede ver infiltrados intersticiales, derrame pleural y SDA. Neurológicas, me puede llegar a ocasionar meningitis y falla renal. Esta rickettsiosis por Rickettsia acari tenemos. Esta también es mencionada como la rickettsiosis pustulosa. Las primeras descripciones fueron realizadas en Nueva York en 1946. Es transmitida por el ácaro lipomisoides sanguíneos del roedor doméstico. Las réplicas que tenemos ahí como animales domésticos nos transmiten este tipo de ácaros. Se sugiere que pudiese ser una rickettsiosis de distribución mundial. Estos son diferentes reportes de la Rickettsia acari. El cuadro clínico también de 14 días. Este sí me genera escara, a diferencia de las anteriores que no me genera escara.
La fiebre aquí es mucho más abrupta, mucho más severa. Tiene exantemas generalizados, papulovesiculares, de 3 días después de los síntomas inespecíficos, en cara, tronco, extremidades, respetando siempre palmas y plantas, y generalmente tiene una evolución benigna. Listo, entonces ahorita vamos a ver el contexto colombiano. El doctor Luis Patiño Camargo, que mire que ya desde 1891 a 1978 que vivió el doctor Luis Patiño Camargo, él hace la primera descripción en Colombia como el tifo negro o exantemático en Bogotá. Este libro fue publicado en 1918. Hay diferentes artículos, reportes de caso de la literatura colombiana. Este artículo que demostró una letalidad del 95%. Este otro artículo en noviembre del 41, ¿sí? Implicación del embrión macajenense como vector natural del virus y primer aislamiento de forma indirecta. Se creía en ese tiempo pues aquí que era un virus, posteriormente pues ya nos dimos cuenta que es un bacilo gram negativo. En 1941 sale el brote epidémico del tifo negro o exantemático en Bogotá, la otra edición del doctor Camargo. En el 42 el tifo exantemático en la orilla del río Cauca. En el 43 tifo murino en Bogotá. Entonces mire que ya desde principios del siglo XX estas publicaciones ya se empezaron a dar. Y ahorita, en el 2003 a 2004, 2 casos fatales de la fiebre montaña rocosa, escrita aquí en Colombia. Este es un estudio que se realizó en animales domésticos de diferentes áreas rurales de Colombia, en donde principalmente se veía transmisiones de la rickettsia con una seroprevalencia en los animales del 40.3%. La seroprevalencia, ¿a qué quiere referir? Si aquí que somos el 100% de la población, ¿sí? Y nos realizan anticuerpos, el 40.3% de nosotros ya tenemos anticuerpos protectores contra la rickettsiosis, pero esto fue realizado en animales domésticos. En el 2008, igualmente, caninos tenían ya una seroprevalencia del 18.2%, equinos 16.2%. Un brote de rickettsiosis en Necoclí, Antioquia, que fue en febrero del 2006. En el 2008, estudio de brote febril hemorrágico en corregimientos de Alto Mulato del Distrito Especial de Turbo, Antioquia, en enero del 2008. Mire que tenemos muchos más artículos, entonces para que de ahora en adelante empecemos a pensar en la rickettsiosis como una de las causas del síndrome febriles agudo. ¿Listo? En todos estos artículos de contexto colombiano se ha visto que tiene una letalidad que puede llegar hasta un 54%, es una letalidad que es bastante alta. Esto es un resumen de los diferentes artículos colombianos, del contexto colombiano, cuáles son las principales manifestaciones en nuestra población, las principales manifestaciones de nuestra población. Entonces, de todos los brotes que han existido últimamente en Colombia, la fiebre se presentó en 98%, cefalea en 80%, artralgia 67%, mialgia 73.8%, trombocitopenia 70.3%, como una arbovirosis común y corriente. Dengue, chikungunya, zika me puede dar también este tipo de manifestaciones. Pero entonces ahí la clave es preguntar, bueno, ¿listo? ¿Qué tipo de mascotas tiene? ¿Vive en zona rural? ¿Visita el campo frecuentemente? ¿Tiene ganado? ¿Tiene caballos? ¿Listo? Entonces esas son las preguntas claves que me puede diferenciar del resto de las arbovirosis. Tenemos mucho más artículos, ¿sí? Entonces, tifus murino en Caldas. Aquí otro tifus de otro que se presentó en Caldas. Tenemos entonces la detección molecular de la rickettsia belli y rickettsia especie, el serotipo Rainforest, que se describe en Córdoba, Colombia. Aquí tenemos muchos más artículos: etiología y caracterización epidemiológica del síndrome febril en 3 municipios del Urabá antioqueño, dentro de los cuales rickettsiosis pertenecía a un 2.7%. Aquí otra vez tenemos esta especie
Atlantic Rainforest que se describió aquí en Colombia, en el Urabá antioqueño. Este otro artículo que se describe esta rickettsia rickettsii a través de todo este que tiene esta rata, ¿sí? Que lo tenía en su parte genital, que era la amblioma patinoide, ¿sí? Se le hicieron los estudios y de esta plaga de la rickettsia rickettsii. ¿Qué es lo que sucede en el contexto colombiano? ¿Sí? Como no es de notificación obligatoria, entonces la desconocemos muy poco, ¿sí? Si fuera de notificación obligatoria, como es un dengue, como es una malaria, entonces ahí sí entenderíamos más el contexto, pero bueno, entonces esos no es de notificación obligatoria, pero para que lo vayan viendo de que lo tenemos muy presente y lo tenemos en el día a día de nuestros pacientes. El diagnóstico lo hacemos a través de un hisopado, a través de la escala de inoculación, tiene un alto rendimiento para el diagnóstico molecular. Estos son los diferentes estudios que se realizan. El estudio serológico, que es el más frecuente que nosotros realizamos, entonces tenemos muestras de suero a través de la inmunofluorescencia indirecta, es el método de referencia que puede realizar tanto IgM como IgG. Se hace conversión en muestras pareadas con elevación. O sea, cuando tenemos muestras pareadas es que toma la muestra del paciente en un tiempo cero, ¿sí? A los 14 días vuelvo y tomo a ese mismo paciente muestra otro nuevo suero. Entonces debe haber un incremento de los anticuerpos, eso es lo que hace referencia a las muestras pareadas. ¿Cuál es el inconveniente con esta inmunofluorescencia indirecta? Es la reacción cruzada que hay entre las diferentes especies. Hay estudios como Western blot, pruebas moleculares, histología diagnostoquímica, el cultivo, ¿sí? Pero el cultivo se demora muchísimo para este bacilo gram negativo. El tratamiento, entonces hay diferentes esquemas de tratamiento, pero el tratamiento de elección es la doxiciclina. Entonces, la doxiciclina está indicada para rickettsiosis severa, incluyendo mujeres embarazadas y niños, idealmente endovenoso o adultos y niños mayores de 45 kilos. La dosis en adultos o niños mayores de 45 kilos son 100 miligramos 2 veces al día. Mujeres embarazadas en el último trimestre, 100 miligramos 2 veces en el día. Y en los niños menores de 45 kilos son 2.2 miligramos kilo 2 veces en el día. La duración del tratamiento es clave, continuar hasta 3 días después de que los síntomas se resuelvan, ¿sí? Que generalmente en la historia natural de la enfermedad se va resolviendo del 7º al 10º día. Tenemos como opción también los macrólidos, como claritromicina y acitromicina, que es una opción para las rickettsiosis, las cuales no son severas, se puede dar en niños y mujeres embarazadas. Entonces tenemos claritromicina 15 miligramos kilo día en dosis dividida, acitromicina, pero entonces aquí ya es mucho más controlado. Entonces se dice claritromicina 7 días y acitromicina 3 días. El cloranfenicol, otra opción para las rickettsiosis severas. Y en los niños tenemos de 12.5 a 25 miligramos cada 6 horas, que lo podemos administrar de 5 a 10 días. Pero para que se vayan con el mensaje que el tratamiento de elección de todos estos microorganismos intracelulares es la doxiciclina. Que la doxiciclina me sirve para brucelosis, me sirve para otros muchos más microorganismos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay retraso en el tratamiento y la mortalidad? Entonces vemos que a partir del día tiene que ser un diagnóstico bastante rápido, la sospecha clínica tiene que ser bastante importante. Examinemos de pies a cabeza a todos los pacientes, especialmente a la población pediátrica, miremos las escalas de inoculación, listo, preguntemos si tienen contacto con felinos, con caninos, con equipos. Entonces miremos que a partir del 5º día de enfermedad que no le administramos un tratamiento adecuado, la mortalidad empieza a incrementar, que puede ser a partir de un 33%, y de ahí para arriba la mortalidad incrementa mucho más. Este es un resumen pues muy importante para que se me vayan con las enseñanzas de que la rickettsiosis la tenemos en Colombia, ¿sí? De que si se nos sale el contexto de que no es una bovirosis, sospechemos también el rickettsiosis. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por la charla, fue muy ilustrativa. Yo quisiera preguntarle, no sé si me salgo del contexto, escuché que la cantante Thalía
tenía una enfermedad que se llamaba Lyme y era producida por una garrapata, una pulga, no sé qué me puede aportar sobre esa enfermedad. ¿Cuál es entonces? Lyme. Enfermedad de Lyme. Sí. Ah, no, pero eso es otro. No, eso es otro contexto que es bastante diferente a la rickettsiosis, ¿sí? Eso seguramente en alguno de sus viajes de giras presentó la enfermedad de Lyme, ¿sí? Pero son otro tipo de microorganismo, sí, son totalmente bastante Pero si lo diferentes. transmite la garrapata. Hay diferentes vectores, pero en ese modo totalmente otro tipo de vectores, ¿sí? Que es una garrapata que se da específicamente en ciertas partes de los Estados Unidos, ¿sí?